capítulo 9 del Evangelio según Mateo, primer libro del Nuevo Pacto, o del Antiguo o del Nuevo Testamento, como también se le llama. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del que vive y reina por los siglos de los siglos. Mientras él les decía estas cosas, hablando de Jesús, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Señor, gracias otra vez. Estamos tan agradecidos de ti, Señor. Sin merecerlo, Señor, cada día haces tantas cosas. Nos guardas de otras tantas. Nos enseña de todas ellas. Y nos permites todavía, Señor, vivir bajo la cobertura de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Ahora, Dios mío, esta mañana quisiéramos, Señor, que haya un toque especial sobre cada uno de los que aquí hemos llegado, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos experimentar lo que no hemos experimentado. Sabemos que nuestras hermanas vienen de un retiro, Señor, donde tu gloria ha sido sobre ellas, Señor. Las has cubierto con tu manto poderoso. Pero estoy muy seguro, Señor, que ellas no están conformes, todavía quieren más. Nosotros también queremos mucho más, Señor. Por eso, Señor, descansamos en ti. Ponemos todos nuestros sentidos naturales a tu disposición. Ahora, Señor, pon tu mano también sobre aquellos que llegaron enfermos, por aquellos que tienen problemas, ya sean enfermedades físicas, espirituales, mentales, como sea. Pon tu mano poderosa, Señor. Esperamos en esta mañana un toque sobrenatural sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento. Muchas veces el recibir un milagro en nuestras vidas tiene que ver con nuestro concepto de lo que yo creo que puede hacer Dios. Es quizás por eso que hoy vamos o vemos que no suceden muchos milagros en nuestras iglesias. Y muchas veces es porque tenemos un Dios limitado, o tenemos un Dios antiguo, o un Dios atado a preceptos legalísticos de carácter judaicos o de matices paganos. Hoy quiero llevarles a la antigua ciudad de Jericó y dentro de una muy conocida experiencia bíblica. Tratar de aprovechar a lo máximo el manantial de enseñanza que dentro de esta experiencia se encuentra. El escritor de los Hebreos anuncia que con la venida del Mesías llegaba un mejor pacto.
algo establecido no solamente como nuevo, sino como mejor. Un pacto en el cual las viejas limitaciones, las cuales fueron parte de un proceso de aprendizaje que Dios preparó para Israel, pero que quedarían eliminadas para provecho del pueblo de Dios. Y habrían de comenzar cosas nuevas que nunca se habían manifestado. Hablaba el escritor a los hebreos sobre el sumo sacerdote humano y el sumo sacerdote que venía del cielo, y decía que el primer pacto estaba establecido sobre bases operacionales que tenían que ver con el ser humano. El ser humano era parte de esa parte operacional. Mas sin embargo, ahora en el nuevo pacto, la parte operacional estaría dirigida directamente por el nuevo sumo sacerdote, por Jesucristo, el nuevo sumo sacerdote. O sea, comenzaríamos a probar las cosas que nunca se habían probado anteriormente. Se comenzaría a experimentar las cosas que nunca se habían experimentado. Y Jesús, en sus 3 años y medio, estuvo haciendo esto. Estuvo preparando todas las cosas que, cuando Él estaba, eran cosas nuevas, pero cuando Él se fuera, ya no serían nuevas, sino serían reales, a corto y a largo plazo. Las experiencias de los 3 años y medio de Jesús serían experiencias de toda la iglesia para todo el tiempo hasta su venida. Nuestro tema los miércoles es ¿quién es Dios y qué es? Tenemos conceptos muy vanos o muy baladíes o muy escasos. Yo le llamo así y nadie se enoje, pero conceptos muy paganos. Paganos, ¿por qué? Porque tenemos el concepto del Dios de la religión tradicional o de la religión paralela a la tradicional, como la santería, el espiritismo, etcétera, etcétera, etcétera. No conocemos de verdad a Dios, ni conocemos las cosas que Dios hace. No se sienta mal. En tiempo de Jesús sucedía lo mismo. Jesús tuvo que luchar con tradición. Jesús tuvo que luchar con asimilación de otras religiones. Jesús tuvo que luchar contra egos establecidos por hombres para la nación de Israel, que les hacía diferentes, pero no solamente diferente a las otras naciones, sino le hacía diferente al mismo Dios. En ocasiones Dios no sabía, entre comillas, cómo tratar con el pueblo de Israel, qué hacer con ellos para que ellos entendieran. Repito, tuvo que cambiar de planes a planes de todo tipo de números o de letras, hasta llegar al momento que muchas veces el Señor dijo que tenía ganas de destruir al pueblo y hacer otro nuevo. Cuando viene Jesús, viene directamente a enseñar cuáles son las formas, los métodos para poder operar dentro de lo que es el cielo, dentro de las cosas que están establecidas por Dios. Decíamos esta mañana que este libro que yo tengo aquí, que se supone que todos ustedes tengan uno, es algo que viene de arriba. Algo que viene de arriba para ser usado aquí abajo. No, esto no es lo que sucede arriba. Nada de esto sucede arriba. Lo que está allá arriba es muy superior quizás a lo que está aquí. Esto está dado para los que vivimos aquí abajo, y los que vivimos aquí abajo no tenemos nada de esto que viene de arriba.
Generalmente quiero decirles que este es un libro no solamente que habla del poder de Dios, que habla de la comunicación que Dios quiere con nosotros o esas cosas. Este es un libro de las cosas que Dios va a hacer aquí abajo con nosotros. El cielo, muy bien, maravilloso. No te voy a hablar del cielo, porque el cielo es algo que está establecido, es algo que Dios ha preparado. Y dice el libro de Isaías, el profeta decía que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. O sea que el cielo es algo maravilloso, pero no es para vivirlo aquí en esta tierra. Lo que vamos a vivir es el reino. Es cosas que están establecidas como parte del reino de Dios, para que nosotros podamos disfrutarlas, para que nosotros podamos conocer no solamente a Dios, sino conocer todas las cosas que vienen de arriba, y luego nosotros aquí abajo disfrutarlas. Quiero decirle que el hecho de que hayan milagros no es algo extraordinario dentro del pueblo de Dios. Porque Dios preparó ese estilo de vida para aquellos que son de Él. Y no se llaman milagros, sino se llama única y exclusivamente vida espiritual. Por eso Gálatas habla de la gran diferencia entre la carne y el espíritu, entre las obras de la carne y la obra del espíritu, entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Hay una enorme diferencia entre uno y otro, mas sin embargo el fruto del espíritu, lo que viene de Dios, es lo que ha de manifestarse a las buenas o a las malas aquí abajo. Ahora, el recibirlas y disfrutarlas es otro cuento, el cual no se los voy a hacer yo, se los va a hacer usted mismo. Decíamos que esta experiencia, además de ser una experiencia extremadamente conocida, también es una experiencia que provoca mucha emoción. Nos hace ponernos de acuerdo con esa señora que tenía el flujo de sangre y con el señor que tenía una hija enferma. Y nos hace como decimos, tener una convivencia en nuestras emociones acerca de las posibilidades de atravesar la misma situación. Nos emociona el hecho de que haya un milagro con esa mujer y con ese hombre. Pero el hecho es que esa experiencia tiene mucho más propósito que el recordarnos las cosas que Jesús hizo. Vamos a profundizar solamente un poco nada más para terminar rápido. ¿Qué fue a hacer Jesús a Jericó? Jesús fue a dar, perdónenme hermanos, fue a dar una cátedra de estudios bíblicos. Fue a enseñar. Jesús no había ido a Jericó para salvar a aquella mujer. Él había ido a casa de un rabino principal de una de las más importantes sinagogas de este tiempo. Jericó era una de las ciudades más grandes de Israel en aquel tiempo, solamente superada por Jerusalén y Capernaum. Era la tercera ciudad de todo el reino de Israel. Había ido precisamente para orar por su hija que estaba enferma. Fue llamado por eso. Pero en el camino se cuenta tanto este evangelio como el paralelo sobre algo que sucedió. Se enteraron que Jesús venía a Jericó. Y allí hay multitud de experiencias. ¿Recuerdan algunas de ellas? El ciego Bartimeo, el bandolero de Zaqueo, un montón de experiencias. Otra vez 2 ciegos, otra vez un paralítico, otro que tenían problemas de moral, en fin. Entre muchas de las cosas
importantes que vemos allí, todas ellas no llegan a la dimensión de esta. Esto es algo que no se produce por intervención de Jesús, sino por la intervención de los que venían a buscar a Jesús. Y comienza el estudio bíblico para este hombre de Jericó. Comenzaba su estudio. Había que transformar y cambiar. El nuevo pacto traería eso, un cambio tremendo en Israel. Pero cuando va caminando, sucede algo. La multitud lo toma y alguien lo toca. Alguien toca a Jesús. Cuando comienzan a conversar, él estaba allí. Aquel hombre estaba allí. Jairo estaba allí. El maestro acaba de ser tocado por una mujer inmunda. Según la ley, el que fuera tocado o tocara a una persona, a una mujer en este caso, con flujo de sangre, inmediatamente quedaba declarado inmundo. Esto quería decir que el rabino Jairo no podía llevar al maestro a su casa, porque entonces también su casa, junto con todos los que vivían allí, inmediatamente venían a ser declarados inmundos. ¿Usted lo ve eso? ¿Lo lee? No entiende. Pero suponga usted que su esposo le acaba de dar un derrame cerebral, o a su esposa le acaba de dar un infarto cardíaco masivo, o uno de sus hijos come algo pequeñito, come algo, se le traba y comienza a ahogarse. Y usted toma inmediatamente el teléfono, llama al 911 y la operadora o el operador del 911 le dice que el rescue no va a llegar sino 24 horas después. ¿Entiende usted? ¿Es capaz de ponerse en la piel de Jairo? Así lo vemos y no pasa nada. Pero 24 horas nadie puede llegar. No va a llegar, señora. Mira, yo lo siento, pero se está muriendo. Lo siento, se morirá entonces. Pero 24 horas que nadie podrá llegar ahí. Además de eso, los religiosos de aquel tiempo tenían un eslogan: primero la ley y después la ley. O sea, si la ley decía no toques, no toco. Si la ley decía no como, no como. Si la ley decía no vayas, no voy. Si la ley decía, y no era el problema de la ley solamente de Dios, sino de la ley humana, porque en aquellos tiempos los preceptos humanos superaban los divinos. La ley fue dada para reconocer el pecado, para mirarlo, pero la misericordia de Dios decía que cuando había algo que la ley decía y tenía que ver con el bienestar del hombre, la ley quedaba anulada en ese momento y la misericordia de Dios comenzaba a funcionar. Jesús se lo dijo una vez a un grupo de religiosos cuando les dijo: ustedes son unos hipócritas y unos mentirosos, porque si una ovejita o un asno o un de sus animalitos cae en un hueco, usted, aunque sea en Shabbat o lo que sea, usted lo saca. Porque lo decía la ley. La ley hablaba de la misericordia de Dios contra el legalismo. No porque Dios se oponía a lo legal, no, porque lo legal lo dio Dios para enseñanza, pero no para vida. Hay que vivir en la fe y no en la obra. La ley no fue dada para vivir, la ley fue dada para aprender a cómo vivir. Dos cosas diferentes. Ahora llegaba Jesús allí y le decía, no te preocupes. ¿Se da cuenta? Muchas personas llegaron en la otra versión y decía: no molestes al maestro porque tu hija acaba de morir. Jesús le contesta y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Palabra importante:
Dígala conmigo, creer solamente. No, pero dígalo con... Pero dígalo como si fuera... Usted, después de decir eso, se va a morir. No me entendió, ¿verdad? Como si usted va a decir esa última y después se muere. Dígalo ahora. ¿Y si se muere? Ya creíste, va para el cielo. Pero no solamente eso, es que tenemos que aprender que eso es de verdad. Lo único que necesitamos es creer solamente. A veces queremos creer y entender, y eso está muy correcto desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista divino. Fe en hebreo es la palabra emunaj, no está ahí, no la busquen ahí. Y no dice, no, su significado no es solamente creer. Hay un escritor que lo dice bien claramente: los demonios creen y tiemblan, pero están perdidos. O sea que el problema no es solamente creer ni entender. El problema es que por la fe se debe de Habacuc, de vivir. Por fe andamos, no por vista. O sea, espérese un momento. La fe tiene que ver con algo final y sin embargo es un principio. Porque la fe es también seguridad. La fe es algo que funciona bien en la persona que es ciega. Quiere decir, ¿cómo? Ven acá, Luisito, yo sé que tú eres un buen exponente de la obediencia. Un hombre muy obediente a Dios. Yo lo creo. Ok. Cierra tus ojos, por favor. No mires para ningún lado. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? No mires. ¿Quién está contigo? Aquí al lado tuyo. Contéstame. ¿Conmigo? ¿Usted? Sí. Ah, bueno, el pastor. ¿Crees que soy buena gente? Sí. Él cree eso. Yo también. Pues ahora sin abrir los ojos, yo te voy a decir qué hacer para no darte un golpe y volverte a sentar donde tú estás. ¿Estás listo? Sí. Ok. Da un cuarto de giro a tu mano izquierda. Un poquito menos. Dijiste un medio giro. Un poquito menos. Un poquito menos. Ahí. Ahora camina 2 pasos hacia adelante. Camina 2 más. 2 nada más. Ahora tú un poquito más. Un poquito más. Ok, párate ahí. Ahora da un giro de un cuarto de giro hacia la derecha. Ahora camina un poquito hacia adelante. Sí, ahí donde está quien, tú no estás mirando. No, perdón, yo estoy cerrado. Bueno. Pero ese párate ahí. Párate ahí. Pon los 2 pies juntos. Ahora échate un poquito hacia la izquierda. Ahora, eso es fe. Lo estoy tirando para otro lado. Pero Él cree en mí. Él cree en mí. Ahora da un cuarto de giro hacia la derecha tuya. Ahora ven un poquito hacia mí. ¿Dónde estoy yo? ¿Me estás oyendo? No me ves, pero me estás oyendo. Eso es fe. Un poquito más. Ahora da un cuarto de giro hacia la izquierda. Un poquito más. Un poquito más. Un paso adelante. No, suéltelo. no veo, un poquito adelante. Ahora mire para mí. Siéntese. Eso es fe. Y fe no siempre te lleva primero al lugar correcto. Por eso es que nuestra vista tiene que estar en Cristo, nuestros oídos en Cristo, no en lo que vemos, ni lo que oímos, ni sentimos. Pero eso no es utopía, eso es realidad. Aunque usted vea ahora, quiero decirle que como seres humanos somos ciegos. No tenemos verdaderamente el sentido de la orientación, el sentido de la percepción, el sentido del análisis. No lo tenemos correcto. Lo tenemos humano.
Y por ser humano, todo eso no nos ayudará. Absolutamente para nada. Por eso hay un pensamiento que yo creo que es importante que todos lo tengamos. Y es que el creer neutraliza las maldiciones y las impurezas. El creer a Dios neutraliza toda maldición. ¿Ustedes vinieron de un campamento, de verdad? No lo noto, no lo siento, no lo oigo. El creer neutraliza, creer en el Señor neutraliza todas las maldiciones. El creer rompe la naturaleza, lo natural. Un drogadicto no tiene cura. Eso es en lo natural. Pero en la fe, esa maldición desaparece. Hay conceptos naturales que son reales. Mire este. Alcohólicos Anónimos dice así: alcohólico, siempre alcohólico. Es natural, ese es el sentido natural. El de la fe, alcohólico, cambiado y transformado en la fe. Como muchos de ustedes saben, yo era alcohólico. Y mi papá, cuando el Señor me quitó el alcohol, mi papá no era creyente. Y mi papá le decía a mi esposa: dale tiempo, él va a tener que volver, porque lo había hecho muchos tiempos. Mi esposa me había botado un montón de veces. Mi esposa no creía en mí para nada. Yo le decía 10 y ella decía, es 5, ese no tiene. Le decía ahora y ella decía ahora, eso es nunca. Y así sucesivamente. Pero ¿sabe? Algo había pasado en mí. Yo había de verdad aceptado a Jesús. Y mi papá se cansó de esperar. Todavía estaba ya siendo pastor y estaba esperando que yo me cayera otra vez. Él, déjalo que él. Déjalo nada. La fe neutraliza la maldición. La fe neutraliza la maldición. Pero ¿quién es Jesús y qué es Jesús? Unos años antes de esta experiencia, alrededor de 1 año y medio antes, Jesús se congregaba en una sinagoga. No era la de Jairo. Era también una de las sinagogas, pero no era la de Jairo, era otra un poco más pequeña. Era la sinagoga de la ciudad de Nazaret. Nazaret era un pequeño caserío, con unos 1,000 habitantes, y acá 2,000 habitantes, pero estaba establecido en aquel tiempo que cada kilómetro a la redonda de radio había una sinagoga para congregar a las personas que estaban ahí, para que pudieran caminar ese kilómetro con los niños, con las mujeres, con los ancianos. Y él vivía en una ciudad, una pequeña ciudad que tenía una sola sinagoga, porque eran muy pocos, repito, si acaso 1,000 personas. Y allí en aquel lugar se establecía la misma tradición que se hacía en todos los lugares. Se tomaban todos los días 5 personas para leer la Escritura, un pedazo de la Escritura, y después el rabino principal era el que tenía el privilegio
de darle lo que era el estudio de la Torá. Ese día uno de los 5 escogidos, que eso era un privilegio enorme de que tú fueras uno de los 5, se decía siempre que era la persona que más consagrada estaban, las personas de mejor testimonio, las personas más limpias, hablando del área espiritual y natural. Tenía que ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, tenía que tener un aval de vida íntegra. Y Jesús en su vida natural era un íntegro. Era un hijo tremendo. Era un ciudadano excelente. Y era un hombre consagrado. Y lo llamaron ese día. No se sabe si fue una de las veces o la primera vez, no lo sé. Solamente que lo llamaron. Y cuando le dan, qué casualidad, le dan el libro del profeta Isaías. Y qué casualidad, cuando le abren el libro, el rollo, el Sefer Torah, ahí delante de los ojos del Señor sale un pasaje que es mesiánico, que habla del Mesías, el cual decía de esta forma: el Espíritu del Señor está sobre mí. Wow. El Espíritu del Señor está sobre ti. En aquel tiempo solamente el Espíritu venía sobre profetas y algunos sobre un rey, sobre el sumo sacerdote. Se sobreentendía que viniera el Espíritu Santo. Y ahora venía la profecía mesiánica. Escuche: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Oh, unción. Está bien, vamos. Es un escrito solamente. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos por Satanás, y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. ¿Qué decía la tradición sobre el año agradable? Todo aquel que esperaba al Mesías esperaba que hubiera un año agradable. Es el año de la venida y manifestación del Mesías, donde comenzaban a ver los cambios que todo el mundo esperaba. Que el Mesías quitara las maldiciones y rompiera con todo lo que podía entristecer a un ser humano. El año agradable del Señor era el año donde su ungido vendría a esta tierra y derramaría alegría, paz y poder sobre todos. Por eso le dije que aunque vamos a tomar un pasaje muy, muy conocido, tiene millones de referencias de sabiduría. Y ahora llegaba aquí y decía este pasaje, pero no terminó todo. Por último él agregaba esto y se paró. En aquel tiempo, pararse para hablar la palabra de Dios era solamente privilegio de profeta. Porque cuando Dios iba a hablar, todos los demás tenían que tirarse en el piso. ¿Usted me está escuchando? Todos ellos estaban en el piso. No como usted está sentado ahí de lo más cómodo, como Rómulo, que se duerme cada rato. No Rómulo. Se le ponía un cojín. Todos venían con su cojincito. Dígale que no estoy, por favor. No estoy. Y si es posible, por favor, apáguelo. A ver si apague el mío. Sí. Escuche. Y todos sentados en sus cojines.
Los rabinos principales también tirados en el piso alrededor del bima. El bima era el lugar donde se ponía el rollo. Era una mesa grande, porque no es como aquí que tengo una Biblia y toda la tengo metida ahí. Eso era un rollo y los rollos eran grandísimos. Se escribían en letras grandes, bien grandes, para que todo el mundo lo pusiera a leer. El que tenía problema de vista, porque en aquel tiempo no había espejuelos, ¿se recuerda? Y habían personas que no veían bien. Entonces los rollos se hacían con letras muy grandes. Por eso que un solo libro tenía un rollo enorme. Y cada libro tenía su propio rollo. Y solamente se sacaban de ese lugar para ser leído y luego ponerlo para allá. El bima o púlpito, como nosotros le llamamos hoy, era bien grande. Era muy grande para poder. Una persona estaba a la derecha, otra a la izquierda, porque la persona solito no podía hacerlo. Generalmente se le llamaban Hasán a lo que lo hacían. Quería ser ungidos para poder hacer eso. Eran personas que no podían tocar eso si no estaban bien consagrados para Dios y purificados. O sea, aquello era una santidad tremenda para tocar ese libro. Ese libro es santo. Ese libro es la palabra de Dios. Y todos que tengamos uno, tenemos que darle reverencia a esa palabra. Aleluya, gloria a Dios. Y allá se ponía uno al lado del otro. Y cuando iba a hablar el rabino o la persona que iba a hablar, ellos tenían que sentarse. Porque la palabra de Dios hay que darle reverencia. Y ahí Jesús se quedó parado. No podía estar parado. Tenía que venir el rabino principal, el único que podía hablar. Pero él se quedó parado y la gente se asombraron. Me imagino que se haya hecho un silencio terrible dentro de aquella sinagoga. Y en aquel mismo momento Jesús dijo: esto que se acaba de leer delante de vuestros ojos se ha cumplido. Yo soy. Pero escuche, ¿yo soy quién? El que hace todo eso. Sí, Señor, aleluya. ¿De dónde vino eso? De arriba. Aleluya, aleluya. ¿Para ser vivido dónde? Aquí abajo. ¿Por qué? Por los ángeles. Por nosotros. Sí, Señor, amén. Oiga, tanto sacrificio, tanto amor derramado en la persona de Jesús, Sí, Señor. para que nosotros tomemos eso tan a la ligera. Santo. Por eso el Señor le dice a él, le dice a Jairo: tranquilo, Jairo, tranquilo. Tú no escuchaste lo que yo dije allá, porque te lo dijeron, por eso me llamaste. Me llamaste porque para tu hija no había ninguna solución, ningún remedio, ningún médico, nadie. Entendiste que yo era el que sano todas las enfermedades y todas las dolencias, y por eso me llamaste. Y me llamaste Jairo. Me llamaste, y aunque alguien inmundo, entre comillas, me toque, no me afectará, como no afectará tampoco a tu vida y a de los tuyos, porque el que me tiene a mí, se acabaron las maldiciones. Yo soy el que soy, Jairo. Yo soy el santo sobre todos los santos. Yo soy el Kadosh. La palabra Kadosh en hebreo quiere decir, además de ungido, quiere decir apartado del mal. El que aparta también del mal a otros. El restaurador. El que redime. O sea, el que paga el precio de otro por lo malo que hizo el otro. Por eso cuando usted habla, se habla de la congregación de los santos. No del santo, sino de los santos.
Porque para ser santo hay que tener al santo, hay que haber recibido al santo, y el santo te tiene que haber ungido a ti. Y te tiene que haber redimido a ti. Y después de que tú has recibido al santo, entonces tú eres un santo también. Amén y amén. No hay que hacerte la postalita y ponerla en el cuadro, no. Ni metértela en la cartera, tampoco. No hay que hacerte un ídolo con San René ahí, con el pelo parado. No. No, yo me doy yo mismo y todo. No necesitas eso. Sí, Señor. Porque el que es santo redime también. Amén y amén. El que es santo no solamente se aparta del mal, sino que aparta del mal a los demás. O sea que ayudas para que los otros no pequen. Y si pecan, busquen el perdón. Porque tú eres el que paga. ¿Qué tengo que hacer para pagar? Aguantarlo, soportarlo, entenderlo, quererlo. Aunque no te quiera, aunque tú otros digan eso no sirve para nada, pero para ti, como eres santo, para ti sí es importante y valeroso. Y ahora le dice el Señor, con esto termino. Les dije que iba a hacer. Escuchen. Y le dijo, tranquilo, porque la niña no ha muerto. Pero están tocando la flauta. La flauta se tocaba música de funeral. Oye, las flautas, muchas flautas. ¿Por qué las flautas? Porque las flautas imitan al sonido del llanto, de la expresión fina del sentimiento humano. Cuando usted oye una flauta, usted siente eso como un silbido. Ese silbido expresa, además de alegría, sobre todo tristeza. Y la casa de Jairo era un lugar de tristeza, un lugar de maldición. La muerte había entrado en aquel hogar y cubría todas las áreas del vivir. No había emociones fuera del dolor. Pero el Señor le dice, tranquilo, la niña duerme. Porque sabes una cosa, Jairo, donde yo llego, llega la vida. Y llegó el Señor y la tomó de su mano y le dijo, levántate. Y la llevó luego ante todos. Y todo el mundo dijo, ¿qué es esto? No, es que ella única y exclusivamente ha sido tocado por el poder sobrenatural del que vive y reina por los siglos de los siglos. Escucha. Y no está lejos de ti. No está lejos de ti. Más bien está en ti. Pero tenemos que empezar a cambiar. Me pasó algo el viernes. ¿Sí? ¿Sí? El viernes mi esposa se fue para el retiro. Qué alegre estaba. No me malentiendan. Estaba alegre porque iba a recibir y iba a hacer que ustedes recibieran. Están pensando con mente humana. Voy a tener que empezar el mensaje otra vez. Y cuando mi esposa se va, pues me voy para mi apartamento allá en North Miami Beach. Yo la semana anterior, esa misma semana, el día miércoles, no Miriam, me saqué una muela. Esa muela me había dado una guerra horrible. No me la quería sacar, quería esperar a ver si se me arreglaba, porque ya otra vez me pasó algo así. Y es una de las muelas que me sostiene una prótesis que yo tengo. Y claro, no se nota porque está muy bonita. Y yo no quería sacarme la muela. Al final me la tuve que sacar.
Y cuando estaba en la casa me empezó a doler ahí mismo, parecía que era ahí mismo. Y yo le dije a Miriam, Miriam, me está doliendo el mismo lugar que está la muela, no puede ser. Pero me quedé sentado tranquilito ahí y me di cuenta que era abajo. Y dije, oh my God, ahora sí está arreglado esto. Me duele la muela y me dolía, hermano, que ya me cogía el ojo, el sentido, la cabeza. Usted sabe, ¿conoce de eso? Y digo, y de contra yo solo aquí. Mi chapulín colorado es Miriam. Y ahora, ¿quién me va a ayudar? Ella es la chapulina colorada. Sí, porque está pintada de rojo. Y digo, Señor, yo necesito tu ayuda. Y me recordé el mensaje del miércoles. Qué bueno es que le prediquen a uno, ¿eh? Porque yo predico predicándome. Sí, yo no soy de lo que está no nada y nada. Yo digo lo que es. Y para mí y para todo el mundo. Y me acordé del mensaje del miércoles. Oh, el Señor Creador. Elohim. ¿Elohim qué? Bará. El Dios Creador. Y le dije, Señor, necesito creación ahora. Haz algo. Estoy solo. Y me duele mucho. Y sentí algo así que me decía, tienes que fortalecer tu fe, hijo. Lo que dijiste, confiésalo tú también. Y empecé a confesar lo que yo mismo había dicho y había enseñado a ustedes. Y de momento en ese tirijala con el Señor siento que empieza a aliviárseme. Pero no lo hizo de un solo golpe, lo hizo poquitico a poquitico, como diciendo, acuérdate, estoy aquí. Sigue, como le hice a él, que lo llevé hasta allí cuando él se tenía que sentar ahí. Así mismo, hasta que me volvió a llevar para el lugar y cuando no, se me quitó. Claro, yo soy mejor que ustedes. Sí, porque el Señor me quiere más a mí que ustedes. Sí, porque yo sé la Biblia más que ustedes. Sí, porque mi mamá me lo dijo. Sí, porque cuando yo salgo para ahí usted me dice, ay, qué bien predica. Sí, es por eso. Nah. ¿Sabe por qué? Porque Él me redimió. Él pagó el precio para mí. Y yo puedo obtener todo lo que está arriba creyendo lo que abajo. Y yo lo que quiero es hoy que usted lo tome de verdad para usted. A lo mejor no es la muela lo que te tocó. A lo mejor es otra cosa. A lo mejor tu problema es mucho peor que mi muela o es menor que mi muela, pero no importa. Ya sea para el dolor de cabeza, como sea para el que tiene artritis, cáncer o lo que sea, la palabra de Dios es la misma y el poder de Dios es necesario para todas las cosas. Yo quiero que ahora, en el nombre de Jesús, aquellos que de verdad, miren, hermano, es hora. Yo decía, ay, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Hace años fui a una ciudad de Nicaragua a predicar y yo y mi esposa llegamos allí. Era una iglesia en un lugar, en una ciudad que en la guerra civil habían muerto cerca del 80% de los hombres. Ciudad de Matagalpa. Cuando entramos allí, pasábamos por Matagalpa, entramos al pueblo, la tristeza se sentía. Lleno de niños pequeños y no veías hombres, veías mujeres. Quien no mató a los sandinistas los mató la contra. Era horrible aquello. Los había cogido un ejército, los había cogido el otro y aquello había una tristeza enorme. Y yo, sabe usted, me dejé impresionar por eso. Y cuando empecé a predicar,
empecé a predicar, llevé un mensaje de avivamiento y la gente como ustedes ahora, así callados así. Pensé que estaban muertos. No ustedes, ellos. Terminé de predicar y pregunté quién tenía necesidad. Imagínense un pueblo así, pues vino hasta el gato lo trajeron. Y yo en mi corazón pensé que nadie de esos iban a recibir nada, porque los veía como muertos. Pero lo único que sé es que dije, el Señor puso en mi corazón que habían personas, muchas personas gruesas, que el Señor iba a bajarle el vientre a muchas hermanas y empezaron a caérsele las sayas. Había una señora que vino con bocio. ¿Sabe lo que es bocio? Es una pelota enorme aquí. Le puse la mano sobre el bocio. Ahí está mi esposa que estaba al lado mío. Y la pelota se le fue para adentro y se desapareció. En mis manos. Oré por todo el mundo y al otro día nos íbamos ya nos íbamos. Y vino el pastor con una delegación de allá para pedirme de favor que fuera para allá a volver a predicar. Porque Dios había hecho enormes milagros. Aquello ha sido cosas que yo no había oído. Cuando llegué a Miami, dije, Señor, lo que hiciste allá, ¿lo vas a hacer aquí? Pero algo pasó. Le pasó a aquellos de allá lo que me pasó a mí con la muela el día viernes. Para ellos no había otra opción. O Dios o nadie. Amén. Para mí el viernes fue igual. O Dios o nadie. ¿Por qué no haces lo mismo? O Dios o nadie. Como les dije al principio, o fe o muerte. O Dios